Buenas noches, hermanos, y el Señor les continúe bendiciendo. Te damos la bienvenida a Púlpitos Reformados, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema para esta noche, hermanos, es cómo interpretamos la Biblia. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Esta noche nos acompañan los hermanos Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y el hermano José Pepe Curet. Sí, buenas noches, Dios los bendiga también. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en 2 de Timoteo 3, los versículos del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, los versículos del 14 al 17. El hermano Andrés Martínez hace lectura de esa palabra. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hermano, esta noche nos mueve un entusiasmo bastante significativo, porque tanto el hermano Curet como el hermano Andrés estamos envueltos en este tema de una manera especial, quizás por la naturaleza de nosotros en particular, que somos o utilizamos la regla como nuestra única regla, la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta. Por lo tanto, para nosotros es básico el poder tratar de interpretar o buscar información directamente desde la raíz misma, que es la palabra. Esa palabra que, como decía en la introducción, no vuelve atrás vacía, como una espada de dos filos. Recientemente voy a mencionar esto, pero realmente no vamos a juzgar si hizo bien o si hizo mal en términos de lo que realizó. Voy a hablar específicamente de la situación que en las redes sociales se ha diseminado bastante, y es la participación del hermano, se me extravió Alex Campo, cuando recibió una invitación de parte del Vaticano para que participara en unas actividades en el Vaticano junto al Papa y demás, y él decidió aceptar. Todo, pues, entre comillas, pues vamos a decir que todo está bien, pero nos intriga, nos preocupa el hecho de la base que él utiliza para tomar esa decisión de moverse al Vaticano. Según dice él en una entrevista que le hicieron, él consultó a varios hermanos, quizás familiares, amigos, y entre ellos fue a su pastor. Y el pastor pues le abre la luz del entendimiento y le pregunta específicamente que partiera de la premisa de qué hubiera hecho Jesús. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Tú dices que le abrió la luz del entendimiento, ¿no? En el sentido de la decisión. Lo que estás diciendo, que el pastor le trajo esa pregunta, ¿qué es lo que hubiese hecho Jesús? Para que lo que tú interpretaras subjetivamente lo que hubiese hecho Jesús, es lo que tienes que hacer tú. Exacto. Él lo interpretó de que Jesucristo hubiese ido, pues él fue. Exacto, la motivación que lo motivó a asumir esa posición de ir, pues
Si es luz del entendimiento, eso es lo que vamos a discutir ahora. Exacto. Nosotros hubiésemos hecho, y hemos estado de acuerdo aquí en la mesa, hubiésemos hecho la pregunta desde otra perspectiva. Sí, mira, para que los hermanos entiendan, antes de nosotros comenzar el programa, hacemos un programa, nos ponemos a discutir entre nosotros el tema antes de abrir los micrófonos. Exacto. Y tuvimos una buena discusión. Y llegamos al punto de que es correcto nosotros preguntarnos qué es lo que hubiese hecho Jesús en esta situación en la cual nosotros nos encontramos para tratar de reaccionar como Él reaccionó, para tratar de obrar como Él obró. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto para el cristiano buscar lo que Jesucristo hubiese hecho para hacer lo mismo? Esa es la pregunta. Versus a lo que... Okay, la pregunta sería... La respuesta a la primera parte es que no. Que no. El cristiano lo que debe buscar es qué es lo que Jesucristo me manda. ¿Qué es lo que Él me manda hacer? ¿Cuál es la instrucción o el mandamiento? ¿O qué espera Cristo que yo haga? O que espera Cristo que yo haga. Pero la cosa es que basado sobre los mandamientos y las palabras que Él ha dejado. Porque nosotros no podemos hacerlo. Exacto. Y entonces nos mueve muchas cosas lo que Jesucristo dice y lo vamos a ver ahora. Exacto. Entonces nos mueve a este programa la base primaria de esa interpretación bíblica que le estamos dando. Y queremos traer el contexto, no si Alex Campos estuvo bien o estuvo mal, eso no es lo que nos atañe en esta noche. Lo que nos atañe principalmente es la pregunta que da lugar a que él se moviera. La motivación que él estableció, que él usó como razón, su motivación, como razón para dar ese viaje. Si fuera un artista quizás hubiese ido, pero no pensando en que Jesucristo hubiese ido, por lo tanto yo voy. Exacto. Sino un contrato comercial como cualquier otro. Exacto. No hay problema. ¿Qué beneficios obtengo? Y chichichia. Pero volvemos. La situación entonces nos llama a ver desde la perspectiva bíblica cómo podemos interpretar para tomar una buena decisión. Y hemos seleccionado un libro que del escritor y R.C. Sproul, que se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia, desde el capítulo 4, donde él nos presenta varias formas o varias recomendaciones, varias reglas que nos han de llevar a interpretar la Biblia correctamente, o por lo menos desde la perspectiva misma bíblica. En ese capítulo él da 10 reglas en particular. Para que tengan una idea, la Biblia debe leerse como cualquier otro libro. La segunda, lea la Biblia existencialmente. Eso merece muchas explicaciones, pero nos vamos a circunscribir en la regla número 3, que las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. ¿Y por qué me suscribo o nos suscribimos a ese tópico en particular? Porque es que precisamente la pregunta acerca de qué hubiera hecho Jesús se aborda en este tema. El autor ya desde 1977 ya estaba viendo la misma tendencia que nosotros hemos estado notando en iglesias, pues que utilizan la Biblia de una manera, vamos a llamarla, no correcta. Ajena como debe ser. Hay que recalcar, estas reglas se desarrollaron siempre con el principio, oigan bien, de que la escritura se interpreta ella misma. Uh-huh. Estas reglas no vienen porque el autor se puso a pensar y los puso ahí, ¿verdad? Porque él cree que es la mejor forma, sino eso es un desarrollo de muchos años, desde la Reforma para acá, en donde vienen a establecer una forma basada en el principio de que la escritura se interpreta ella misma. Cuando habla de didáctico, nosotros vamos a desarrollar este tema. Primero, no tenemos mucho tiempo para coger todas las reglas. Uh-huh. Segundo, este es bien importante porque nos lleva al punto medular que hablamos al principio, de lo que usó este caballero para decidir si va al Vaticano o no, que creemos que es una forma equivocada de interpretar la escritura. También es necesario decir que una de las reglas que dice normales, corrientes, cuando nos acercamos a un libro, ¿cómo nos vamos a acercar al libro? Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro, y tenemos que escuchar al libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que oír al libro, lo que dice el libro. Y tenemos que escuchar al libro, lo que dice el libro
y entonces no meter en el libro lo que no dice. Es decir, vamos a escuchar lo que se dice. El método didáctico es eso mismo, que Claro. el libro nos enseña a nosotros. Que son reglas normales de cualquier literatura cuando nos acercamos a ella. Esa es una de las reglas que tenemos que tomar en cuenta y que se toma en cuenta en el libro, para establecer que no es, como dice Pepe, algo que se inventó, No. que la Biblia se necesita como los en el siglo primero y segundo, los gnósticos, que tenían una revelación de Dios y ellos eran los que podían interpretar la escritura. También lo tenemos en Roma, que ellos son los que pueden interpretar la escritura y nadie más. Ujú. ¿Entiendes? No es eso. Todos tenemos la oportunidad, si sabemos leer y hemos desarrollado el entendimiento, para acercarnos al libro de la escritura y ver qué dice, y lo que dice lo dice. Si no lo creen es otra cosa, pero lo que dice lo dice. Sin entrar en mucho detalle, pero miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia, normalmente tratamos de, uno, como estaba diciendo el hermano Andrés, conocer quién escribió. Usted busca conocer quién escribió. Se llame Pablo, se llame Mateo, Lucas, quién escribió el libro que estemos leyendo. Segundo, ¿en qué época o a quién está dirigido ese libro? Esto como reglas generales de interpretación para que usted pueda profundizar un poco dentro de lo que el autor quiere Son llevar. reglas básicas. Reglas básicas. Oiga, pero la primera regla de esta sección en el libro nos dice que leamos la Biblia como cualquier otro libro. Cuando dice que leamos a la Biblia como un libro cualquiera, Ajá. o como cualquier otro libro, perdón, no es que estamos le quitando importancia a la escritura, No, es que la no. escritura está escrita con el lenguaje de los hombres, Sí, claro. y nosotros tenemos que conocer el lenguaje, Exacto. aprender de vocabulario, y cuando leamos, entender lo que estamos leyendo. La escritura tiene muchas palabras que nosotros normalmente no Como utilizamos. cualquier otro libro. Hay que buscar el diccionario y Claro. buscar lo que significa Exacto. esa palabra. Hay ayudas externas que nos ayudan a interpretar en una forma u otra las palabras a las cuales nos está exponiendo el material que estemos leyendo. Oiga, lo mismo ocurre cuando usted se sienta a leer una novela o un libro o una revista. Un Van libro a de texto. surgir, exacto, van a surgir un sinnúmero de palabras que usted va a tener que recurrir a un diccionario, a cualquier otro libro que Ayuda, le sí. abunde, o una ayuda que le abunde acerca de eso que está leyendo. En este caso, esta noche, nos estamos acercando desde la perspectiva didáctica. ¿Qué quiere decir eso? La forma o que el libro debemos leerlo buscando la enseñanza que nos está tratando de transmitir. ¿Qué enseñanza, qué instrucción nos está dando ese libro para que nosotros podamos aprender de él? ¿Ok? Muchos escritos de Pablo y muchos escritos en la Biblia son didácticos, o sea, nos enseñan. Hay algunos que en una forma u otra tienden a enseñarnos un poquito más, un poquito menos, y vamos a abundar sobre eso en breve. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los evangelios y las cartas pastorales o las epístolas. epístolas, todas las epístolas, esas cartas y los evangelios nos han de enseñar desde la perspectiva del libro que estamos leyendo. O sea, cada libro tiene un mensaje. La diferencia entre unos y otros, por ejemplo, se ha establecido una polémica en que qué tiene mayor importancia en la actualidad, ojo, porque antes no habían esas diferencias tan sí. marcadas, pero en la actualidad unas personas, unos grupos dicen que lo que dijo Cristo, que está registrado en los evangelios principalmente, ha de ser la base y la de mayor importancia dentro de todos los escritos bíblicos. Mas, sin embargo, hay otros grupos que dicen que son las cartas que interpretan lo que dijo Cristo las que son de mayor importancia, porque de ellas aprendemos lo didáctico, la enseñanza de lo que dijo Cristo en los evangelios. Ok, sí, el punto es, los evangelios nos dan una visión de lo que Cristo hizo, mayormente un orden de eventos en forma cronológica. Las epístolas casi todas se escribieron porque habían unos asuntos que había que corregir, habían unos problemas en esas iglesias, había unas situaciones que los apóstoles entendieron que había que atender y se escribieron de esa forma.
Por eso es que los reformadores entendieron que las epístolas, que no son más importantes que los evangelios, Amén. interpretaban los evangelios, daban una información que los evangelios no nos estaban dando. Es una forma instructiva a la iglesia de cómo comportarse, como iglesia, como individuo, etcétera, etcétera. No quiere decir que no haya enseñanza en los evangelios, ¿ok? Y las epístolas no son más autoritativas que los evangelios. Tiene la misma autoridad porque es un apóstol y otro apóstol. El que escribió un evangelio lo hizo con autoridad apostólica. El que escribió la epístola con autoridad apostólica. Y la autoridad apostólica la confiere Cristo. Cristo es el que le da esa autoridad Amén. para hablar, ¿entiendes? Muy buen Importante. punto. Específicamente yo iba a mencionar ahora, si nosotros nos vamos a lo técnico, Cristo no escribió ninguno de los libros se escribió acerca de las cosas que hizo Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de esas cosas que hizo Cristo, necesitamos que nos interpreten o nos ayuden a interpretar. Gracias. Nos ayudan a interpretar esas cosas que él dijo en un momento determinado. Uh-huh. Y desde esa perspectiva es que ambos escritos tienen el mismo peso. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. La lectura Sí, básica. ahora, acuérdate que cuando está hablando de ese pasaje que leímos, la escritura es la que estaba en aquel entonces. Pero la escritura del Nuevo Testamento sigue la misma regla, toda la escritura, y esta es inspirada por Dios. Ujú. Es mayormente inspirada por Cristo, es el epítome de la revelación de Dios. Tiene hasta más autoridad que las demás escrituras, en el sentido de que nos quitó toda la nube que había. De hecho, cuando Toda nosotros interpretación. interpretamos, fíjense que esto cobra importancia porque los reformadores desde siempre nos enseñaron a back to basics, como dice el americano, o sea, de vuelta a las bases. ¿Qué era la base? La Biblia. Por lo tanto, en ningún momento se establecieron razones externas, estoy hablando en términos generales, razones externas para darle validez o señorío a la escritura desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva del mensaje que Dios nos quiso hacer llegar. Hermano, una pregunta. Hoy día, ¿qué está sucediendo con las epístolas, especialmente las de Pablo, que nos trae un problema grave? ¿Cómo no? De hecho, en algún momento, inclusive, se ha ido erosionando la confianza que había en las escrituras, En la autoridad apostólica. en la autoridad apostólica, y entonces lo que hacen es que nos vamos a generalizar el amor y la misericordia de Cristo porque nos circunscribimos a los evangelios y entonces buscamos o leemos desde esa perspectiva sin buscar la ayuda de los apóstoles. Nos circunscribimos ahí y entonces asumimos posiciones o roles que no nos corresponden. Muy bien, el meollo del asunto es que debemos seguir el ejemplo Ujú. de todo lo que hizo Cristo o las palabras que Cristo dijo que siguiéramos. Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Amén. O sea, no, Cristo, las obras de Cristo son únicas y particulares. Tiene un mandamiento de su Padre y Él vino a cumplir eso. Y ese mandamiento no lo tenemos nosotros. Nosotros no tenemos ese mandamiento. Nosotros no vamos a morir por nadie, nosotros no vamos a hacer lo que Jesucristo hizo perfectamente. Nosotros tenemos que seguir, como dijiste las sanas palabras. Las sanas palabras. El que cree en la palabra que yo dije, dijo Cristo. Pero lo que ahora, pasa es que ahora muchas veces- tenemos, y perdóname Pepe, pero ahora tenemos que evaluarlo desde la perspectiva precisamente de la raíz del problema, Claro, del ese es el programa. objeto. De hecho, ¿quién dijo eso que tú acabas de citar? Pablo. Pablo. O sea, un apóstol nos está interpretando y nos está dando fuerza, con fuerza apostólica, didáctico, ¿viste? Nos está la enseñando. enseñanza
la enseñanza de lo que dijo Cristo. Ok, él leyó un pasaje de Pablo que nos está enseñando. Pablo está como maestro parado frente al salón de clase diciendo, exacto, ustedes sigan el que no lo siga está delirando. Es una de las palabras que tienen que buscar en el diccionario. ¿Qué significa delirar? Delirar. O sea, no lo voy a decir, pero para que entiendan, porque hay que tener un buen vocabulario. Pero hay personas que juzgan a Pablo. No, porque Pablo era esto y Pablo... Es que no importa, Pablo era un pecador. Pablo decía que era el peor de los pecadores porque continuaba... De los pecadores yo soy el primero. Pero él nos enseñó, hagan lo que Cristo dice. Exacto. No lo que yo diga, aunque en ocasiones decía, lo que pasa es que yo tengo la autoridad de Cristo para decir esto, pero es porque Cristo me mandó, no es porque yo lo diga. Claro, y no podemos juzgar, no podemos interpretar a la persona de Pablo, sino lo que Pablo Y cuando dice. Pablo dice esto, está citando al Cristo mismo. El que cree mi palabra, el que guarda mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. No dijo, hagan lo que yo hago. Él no dijo eso. Oigan mi palabra. La palabra que yo tengo es la del Padre. Crean en mí. Esa es la palabra del Padre. Crean en mí como Señor, como Salvador. Amén. Pero no podemos pensar que podemos llegar a conocer qué pensaba Cristo y cómo Cristo actuaría en determinadas circunstancias, porque Cristo es una persona muy particular que vino sin pecado, es decir, que tiene una mente muy sana, y nosotros tenemos una condición de pecadores que no nos permite pensar como pensaría Cristo. Amén. Y esa es la gran diferencia entre una cosa y otra. O sea, cuando nosotros queremos actuar como Cristo, ojo, porque lo primero es que nuestra pecaminosidad nos va a dirigir en todo momento hacia lo que nosotros, todo lo contrario de lo que Cristo hubiese hecho. Sí, porque una posición como esa, de qué haría Cristo, es saber qué pensaba Cristo. Óyeme, usted es un general, usted está en el mismo nivel que Dios, para saber qué Él iba a hacer. Eso no te es posible a ti. Dice 2 de Pedro 3:2, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. No podemos olvidarnos de los apóstoles en sus cartas, ni podemos escoger qué es lo que nos gusta o no nos gusta de este apóstol o de aquel otro. ¿Por qué? Porque estamos entonces creando un libro a nuestro gusto, y eso es idolatría, hermano. Pero fíjate, el primer versículo, mira que dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, lo que le está diciendo, acérquense a las escrituras con nada en la mente. O sea, ustedes no interpreten la escritura, léanla y que la escritura se interprete ella. No pongan de tu cabeza. Ella te va a hablar. De hecho, no puedes acercarte a las escrituras con ideas preconcebidas. Punta. Es correcto, entonces es incorrecto pensar qué es lo que Jesucristo haría en este caso para yo hacer lo mismo. Eso es incorrecto. Bueno, es que las bases por las entrevistas que yo escuché del hermano es incorrecto. Es incorrecto, porque él está se está basando en la premisa del amor y la misericordia de Cristo, que hubiese ido a presentar allá su evangelio. Sin embargo, yo escuché en internet precisamente personas que le señalan que Cristo no sacó a los mercaderes del templo ¿cómo es? Con amor y cariñito, así, ¿no? Pasándole la manita. Sacó un fuete de 3 cuerdas, ¿no? Y cuando se confrontaba a los fariseos, lo que hacía era amonestarlos y señalarle la verdad. Pero no pensó, ¿qué hubiese contestado Jesús? No. Miren, aquí yo tengo, esto fue en 1500. Porque es que Cristo ya dio respuesta, ya hay respuesta dada. En 1521 surge la dieta de Worms, que lo que buscaba era que Lutero se retractara de lo dicho o lo expuesto en las 95 tesis. En esas tesis, pues Lutero estaba señalando las cosas que la Iglesia Católica Romana estaba haciendo mal. Entonces lo llaman o lo citan como a un tribunal con unos teólogos del momento. Sí, hay que poner el contexto para que los que estén escuchando entiendan. Lutero clavó en una puerta de una iglesia de Wittenberg 95 puntos que creía que la Iglesia Católica estaba mal. Él era un monje católico.
Amén. Él no estaba en contra de la Iglesia Católica cuando él hizo eso. Y ahí comenzó la reforma, lo que se llama la reforma. Lo llamaron a un juicio que le llaman la dieta de Worms, que duró varios meses, y le hicieron una pregunta sobre si él se retractaba o no. Y aquí es que viene la respuesta. Sí, de hecho, Lutero argumentó, y oiga esto desde la perspectiva del tema que nos compete hoy: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, paréntesis, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, pues me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Me mantengo firme, en esto me sostengo, decía él. Ahí no, él no hizo nada como ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué O sea, haría Jesús? Él no se fue en su... No se refugió en eso. Se refugió allá en el cuarto a orar y le preguntó, Cristo, ¿qué tú harías en esta situación? Porque ya sabemos lo que Cristo dijo conforme a sus palabras, ¿no? Y el estudio de esa palabra es lo que lo provoca a él a contestar entonces, de esa manera. Si me invitan a ir a algún lugar, no tengo que hacerme esa pregunta. Esa pregunta no, porque esa pregunta es subjetiva. Uno va a pensar que Cristo lo haría y otro va a pensar que Cristo no lo haría. Y entonces ya es subjetivo, y lo que es subjetivo no tiene ninguna base. Exacto. Y nosotros, nuestra base son las Escrituras. Eso iba a decir, esa subjetividad. De manera objetiva. Esa subjetividad que tú estás hablando se basa principalmente en el concepto humano, donde yo, alejado de la Escritura, porque o no creo en los evangelios, o no creo en los apóstoles, o no creo en ese mensaje que Dios me dio a través de su palabra, como no creo en eso, actúo como hombre. Porque hay que ver qué Cristo se refiere. Exacto. Porque hay muchos Cristos por ahí. ¿Ve? Hay que ver a qué Cristo se refiere él. Porque si es el Cristo de la Escritura, el Cristo de la Escritura dice no es así. Por lo tanto, el cristiano está obligado continuamente a ir a las Escrituras y ir enmendando sus pensamientos, sus opiniones, su forma de vivir, su santidad conforme a la luz que la Escritura le va dando en su corazón. No es pensando, no es haciendo una catarsis o un ejercicio mental, ¿qué es lo que hubiese sucedido? O sea, es como adivinando lo que Jesucristo hubiese hecho para imitarlo. Pero mira, hay 3 puntos bien malos, bien malos en contra de eso. Primero, Jesucristo vivió bajo la ley. Él era esclavo de la ley, por decirlo. Él se sometió a la ley, que era una ley bien rígida. Nosotros vivimos bajo la libertad. Ahora estamos no estamos bajo la ley de Cristo, estamos libres. Y Pablo dice claramente que andemos firmes y siempre mantengamos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él vino a salvar, nosotros vinimos a predicar. Él vino a hacer una labor que más nadie podía hacer, y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. También, en segundo lugar, Cristo vivió bajo un periodo histórico diferente. ¿Ok? Tienen otras costumbres, otra cultura, etcétera, etcétera. No podemos meternos en la mente de Cristo porque él estaba en una sociedad agrícola en el Medio Oriente, en aquel lugar, bajo un régimen de Roma totalitario. Entonces, nosotros la base de todo esto es que Cristo sin pecado, Cristo era sin pecado. O sea, tú no puedes, nadie puede, pero nadie que es pecador no puede. Por más santo que usted se crea. Tendría que ser Dios para saber qué pensaría y qué haría Cristo. No puede ser de otra manera. El tema, para no olvidarnos, el tema grande es interpretar la Escritura, y lo que estamos tocando de ese tema de interpretar la Escritura es leerla en forma didáctica. La Escritura, la Biblia es un libro excepcional. Usa lenguaje humano y tenemos que leerlo con lenguaje humano, no el lenguaje espiritual ni angelical. El lenguaje español hay que buscar la palabra en español. Y ese libro excepcional... Oye, pero a eso es que tú te refieres cuando... O sea, que nos referíamos cuando decimos que leemos la Biblia como cualquier otro Biblia. Porque está en español, está en español. Y fíjense que la escritura del Antiguo Testamento era en hebreo, y mayormente la revelación se mantenía dentro del pueblo de Israel.
ahora se escribió en griego porque es el idioma del mundo en aquel entonces. O sea, que no, y el griego koiné, o sea, que lo hizo disponible al pueblo. Pues, sí. Ok, ahora cuando leemos las escrituras, aún utilizándolo el idioma original, buscando las palabras en el idioma original, tenemos que leerlo porque sabemos que nos va a enseñar. Exacto. Nosotros no vamos a tratarnos de meter en la mente de Jesucristo porque ya Jesucristo nos habló. Por eso es que decir, ¿qué es lo que Jesucristo haría? A mí no me importa. ¿Qué es lo que me mandó a mí? Porque Él dice que prefiere la obediencia más que sacrificio y que holocausto. Y conocimiento de Dios más que cualquier otra cosa. Oiga, y usted no puede eliminar los apóstoles de la película, no puede eliminarlos porque ellos son la base del entendimiento real de las escrituras per se. O sea, nosotros necesitamos, cuando decíamos ahorita que surge una palabra en el texto que estemos leyendo, en cualquier texto, surge una palabra que no entendemos, ¿a qué recurrimos? A un diccionario. En este caso, la Biblia, cuando decimos que se interpreta a sí misma, oiga, desde el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento nos han estado diciendo una y otra cosa en todo momento respecto a qué nos dijeron los profetas y los apóstoles mismos. Dijiste algo bien importante y no te diste cuenta cuando dijiste que no podemos quitar los apóstoles. No podemos quitar los apóstoles de la ecuación, y es correcto. Cuando tratamos de contestar la pregunta ¿qué hubiese hecho Jesucristo? Estamos quitando el apostolado. ¿Seguro? La base de la cristianidad, que son los 12 apóstoles, es el fundamento de la iglesia. Lo estamos quitando para irnos a Jesucristo. No hubiese dado apóstoles. Yo quiero citar un verso. Amén. Que se encuentra en 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice? Oiga eso. Y es una pregunta que tiene respuesta, es retórica. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? A ver, ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie puede conocer la mente del Señor. O sea, que no podemos saber qué Cristo hubiera hecho. Exacto. Y lo que Él hizo, lo hizo por su decisión. No puede utilizar a Cristo para decir que Cristo lo haría, y por lo tanto, porque Cristo lo haría, se convierte en mandamiento para Él. Porque Amén. Cristo es Dios y Cristo hace lo que le dé la gana. Termina el versículo, que es muy importante. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Pablo dice nosotros tenemos la mente de Cristo, él no está hablando de los cristianos, él está hablando de los apóstoles. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo abrió su mente a través de los apóstoles y nos dio un estándar de vida, como tú dices al principio, nuestra guía. Nuestra única regla de fe y conducta. Y ética, exacto, conducta, de cómo debemos vivir. Cómo debemos obrar. Si nos vamos a tratar de interpretar a Jesucristo, no violamos esas reglas. Amén. Debemos utilizar toda la escritura, como decíamos al principio en la lectura base. Toda la escritura es útil, es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para todo, hermano, para todas las situaciones en su vida. Esa aplicabilidad la vamos a estar evaluando ya la próxima semana, si Dios lo permite. Porque ya estamos en la postrimería y tenemos que comenzar a despedir. Nuevamente, el próximo sábado estaremos aquí a la misma hora en Púlpito Reformado, a las 8, de 8 de la noche a 9. Como siempre, todos los sábados. La semana que viene, como les dije, vamos a estar con la secuela de este programa. Así que Dios te esté contigo y tu familia en todo momento.